empecé a preguntarme por la historia de la literatura colombiana y sobre la manera como se había relatado esa historia, sobre todo porque me interesa mucho pensar la temporalidad de ese objeto que es la literatura y cómo ese objeto tiene una temporalidad propia que está además activa en una función social. Planteaste una cosa que es muy interesante, es cómo la literatura ha venido, pues por lo menos transformando esos dualismos centro-periferia, la capital contra las regiones. La literatura construye posibilidades de leer las diversas tensiones que se dan entre los territorios. En este caso, pensado más desde las regiones, y surge una necesidad de pensar a Bogotá como región. Ya no esa posición que se planteaba antes de centro-periferia, donde de todas maneras la misma lógica de lo de centro y periferia es problemática, sino pensar a Bogotá y su relación con las regiones, o sea, Bogotá y las regiones, y Bogotá como región. Al pensar a Bogotá como región, entonces empiezan a aparecer una serie de tensiones que expresa la literatura y que expresa la historia de la literatura, en las cuales la movilidad de esa migración a la cual se está refiriendo, de esos cambios en la misma proyección de la ciudad, pues se hacen evidentes. Entonces el trabajo empieza a mostrar esas diversas capas de esto que ya es un centro, que sería en este caso Bogotá, pero pues Cali es un centro, Medellín es un centro, y digamos en ese trabajo un poco que nos conduciría a la microhistoria, pues nos permite mirar esa relación de desplazamiento y de movilidad temporal y espacial. Tú conoces muy bien de lo que ya ha hecho el país desde Vergara y Vergara hasta nuestros días. Dice, hay unos hitos que tú los has estudiado y los has trabajado bastante y que de todas maneras es muy importante porque emprender una labor como estas no puedes conocer lo que nos antecede. Yo creo que es muy importante identificar las tradiciones. Se ha hablado de los archivos, de las bibliografías, y en relación con las historias de la literatura pues va a ser fundamental, por ejemplo, en lo que me interesa mucho a mí, las historias regionales, pues volver sobre esa preocupación de esas historias regionales, las historias ya pensando en Bogotá como región y todo eso, volver a hacer ese recorrido. Se ha hablado mucho de los archivos y hoy creo que tú decías que las preguntas obligan a organizar los archivos, porque uno sabe entonces qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que organizar. Ese archivo solo se construye con preguntas pertinentes a nuestro presente. Entonces la lógica acumulativa que tiene el repositorio pues está ahí, el repositorio está ahí. Puede que nosotros contribuyamos a que ese repositorio se complete, se organice de otra manera, lo que sea. Pero lo más interesante es la construcción del archivo sobre el cual nosotros trabajamos. Eso quiere decir que es darle a esos objetos del repositorio una cualificación para nuestras preguntas. Tú que has estado en la Universidad Nacional y has trasegado por el mundo académico colombiano y extranjero, pero especialmente el colombiano, es preguntarte sobre lo que tú crees que ya tenemos a favor en nuestros posgrados de literatura, en nuestras maestrías, en nuestros doctorados. En el mismo trayecto en el que hemos estado, el trabajo con los estudiantes es muy productivo por la organización de preguntas que nosotros les transmitimos a ellos y ellos han desarrollado en tesis, en investigaciones, en trabajos ya en su vida profesional. Entonces ahí lo que ocurre es que hay como una modificación por parte de ellos que también es una modificación crítica. Entonces tenemos el recorrido que nosotros les entregamos, que ellos organizan y que ellos también pueden ser el otro lado que nos responde y nos genera un diálogo permanente en la investigación. Entonces yo creo que el trabajo con los posgrados y los doctorados pues es fundamental, es fundamental. También a ellos hay que hacer una revisión de qué es lo que se produce y qué es lo que se está trabajando.